Vaya, espero que ahora sí ya no tenga problemas con esto. Bien. Les explicaba, ¿verdad?, que la estructura del estado de resultados es bien general, es básica, si lo queremos ver desde esa perspectiva, porque su estructura está o es similar a la de una empresa comercial. La única variante es que nosotros los gastos de operativos, ¿verdad?, los vamos a conocer de esta manera o los vamos a identificar así como distribución, administración y financiamiento. Al momento que ustedes elaboren su estado de resultados, ¿verdad?, tienen que tener en cuenta, por favor, que deben de colocar la distinción así, como costo de distribución, administración y ventas, y financiamiento, perdón, ¿verdad? Siempre tienen que identificarlos como tales, así como está acá. Y luego, pues, aunque nosotros lo identifiquemos como gasto de ventas, administración y financieros, si gustan, para no confundirnos, dejémosle gasto de distribución. Y repito, ¿verdad? Aquí pues todo depende de la manera en la que se haya, en la que esté elaborado el catálogo de cuentas de la empresa o la estructura que el contador haya diseñado o que esté autorizado para elaborarlo. Bien, entonces, ¿verdad? Como ya nosotros acá tenemos la estructura y es con la que nosotros vamos a trabajar, ¿verdad? Y eso yo se los recomiendo siempre, ¿verdad? Por favor, están las estructuras, están las herramientas, utilicémoslas. Que me va a regañar porque estoy copiando. Bueno, ahorita tenemos los medios para facilitar el trabajo, ¿verdad? Hay que utilizarlos, hay que utilizar esas herramientas. Ahora bien, también hay que identificar qué tipo de procedimiento es el que vamos a realizar. No solamente vamos a estar copiando y pegando, ¿verdad? Sino que también, pues, si estos signos están acá es por algo, ¿verdad? De dónde viene qué tipo de información, pues también eso tenemos que aprender a hacerlo, ¿verdad? En años anteriores, pues yo he estado verificando las fórmulas, ¿verdad? Y esto lo voy a hacer también este año. Si usted no me incluye fórmula, es porque porque no ha comprendido, digámoslo así, qué tipo de proceso es el que se ha realizado o qué tipo de operación aritmética es la que se realizó acá. Entonces, pues, tiene que usted que identificar, por favor, eso, ¿verdad? Siempre tiene que considerar la información que está acá. Y les digo, ¿verdad? Si está la herramienta, si está el esquema, está la estructura, utilícela, ¿verdad? Utilícela. Y si está el video, pues por lo menos los 15 minutos de explicación del ejercicio, los 20 minutos de explicación del ejercicio, pues también hay que saber aprovecharlos. Bien, en lugar de dar tanta vuelta ya, vamos a ver cuáles son los tipos de cuentas o cuál es la información que yo voy a necesitar para mi estado de resultados. Asumimos, repito, que el costo de producción y costo de venta ya se elaboró. Por lo tanto, pues ahorita a mí me interesan nada más las cuentas de resultado o las cuentas que conforman el estado de resultados. Bien, tengo de la información acá cuáles son las de estado de resultados. Lo que yo puedo hacer es, otra vez les explicaba, marcar con color la información. Por ejemplo, estas tres cuentas son de balance. Esta información, ¿verdad?, es algo que ustedes ya traen un conocimiento previo y que debería nosotros ayudarnos a identificarlas y a no perdernos mucho, por lo menos en aquellas cuentas que se relacionan con los estados financieros, ¿verdad? Balance general y estado de resultados. Entonces, estas son cuentas de balance, ¿verdad? No debo de considerarlas en estado de resultados. Los inventarios, pues esto ya lo descartamos porque ya los utilizamos también. Espero que se vea así. ¿Verdad? Tenemos acá terrenos, también es cuenta de balance. Le voy a colocar aquí una identificación, ojalá y se logre comprender, ¿verdad? Son cuentas de balance. Vamos a poner acá balance, esta también es cuenta de balance. Cuentas por cobrar, estimación para cuentas incobrables. Bueno, esto lo voy a explicar más adelante, quizá cuando estemos ya viendo la elaboración del balance general.
Los terrenos, edificios, también es cuenta de balance, ¿verdad? Aquí, depreciación, maquinaria, cuenta de balance también, ¿verdad? Acá, proveedores, gastos acumulados por pagar, hipotecas, capital social, utilidades retenidas, es cuenta de balance también. Y acá comenzamos. Ventas, rebajas sobre ventas, devoluciones sobre ventas, gastos de ventas, gastos de administración, gastos financieros, otros gastos, son cuentas de estado de resultados. Todas estas. Compras de materiales directos, ya la utilicé, se recuerdan, cuando elaboramos costo de producción, cuando determinamos los materiales utilizados en la producción, ¿verdad? Ya utilicé esta cuenta compra de materiales, fletes por compras de materiales directos también, si quieren le coloco aquí para que no nos perdamos, costo de producción, ¿verdad? Rebajas sobre materiales, gastos indirectos de fabricación y mano de obra también es de costo de producción. Los inventarios, aquí hay un doble uso, si quieren que lo veamos desde esa perspectiva, ¿verdad? Entonces, pues quizás cuando ya estemos trabajando con estos inventarios, ya les voy a explicar qué es lo que se hace con ellos, ¿verdad? Pero si se recuerdan, pues en el costo de producción nosotros utilizamos materiales directos, utilizamos inventario inicial y final de materiales directos, utilizamos también productos en proceso, inicial y final, y utilizamos inicial y final de productos terminados. Entonces, pudiéramos decir que materiales directos y productos en proceso son de costo de producción y de productos terminados son de costo de ventas, ¿verdad? Lo mismo acá, lo podemos clasificar así, ¿verdad? Inventario de materiales, los inventarios tanto iniciales como finales se ocupan tanto en costo de producción como costo de ventas. Ya que usted acá tiene identificado, bendito sea Dios, pudiéramos decirlo así, que están ordenados acá, ¿verdad? Casi que en la misma columna, digamos, o en el mismo dato de la tabla, en el mismo espacio de la tabla, está la información que usted necesita para el estado de resultados, simplemente traslada estos datos, ¿verdad?, a la estructura correspondiente. En este caso, ¿verdad?, tengo que mis ventas totales son 700,000, es lo que yo tengo acá, 700,000, ¿verdad? Luego, voy a dejar el costo de producción al final. Luego, tengo mis rebajas sobre ventas, mis devoluciones sobre ventas, que están acá, ¿verdad? Rebajas sobre ventas, devoluciones sobre ventas. Y determino mis ventas netas. ¿Qué pasa acá? El estado de resultados usted lo puede elaborar con una columna, 2, 3 y hasta 4 columnas, dependiendo de la cantidad de cuentas que utilice. Si usted quiere incluso tener en cuenta, digámoslo así, la información del estado de costo de producción, usted la puede incluir acá, ¿verdad? Por eso les decía que puede ser incluso de unas 3 o 4 columnas o hasta 5. Se incluye en el costo de ventas toda la información del estado de costo de producción y por lo tanto el costo de ventas, ¿no? Pero en este caso, pues, para evitar desorden en la información, para ser un poco más concretos en la información que se va a dar a conocer, pues es necesario hacerlo de esta manera. Acá yo les comentaba en otra sección,
Bueno, puede ser que la cuenta se llame rebajas, devoluciones y descuentos sobre ventas, ¿verdad? Lo que pasa acá es que cuando utilizamos una sola cuenta para todo este tipo de actividades, para estos 3 tipos de operaciones, a veces es un poco difícil diferenciar qué tipo de transacción ocurrió. Entonces, casi siempre pues se utiliza la diferenciación entre los procedimientos, ¿verdad? Entonces acá pues en la primera columna, si lo queremos ver desde esa perspectiva, vamos a totalizar o vamos a realizar la suma correspondiente de estos 2 tipos de operaciones, ¿verdad? Por un lado tenemos las rebajas sobre ventas, por otro lado tenemos las devoluciones sobre ventas. Puedo copiarlo, ¿verdad? Pasar, digamos, escribir manualmente 16,000 y 9,000 dólares acá, o simplemente copio información de una hoja a la otra, ¿verdad? ¿Cómo hago esto? Simplemente le doy un signo igual, ¿verdad? Un signo igual, me traslado a la hoja donde está la información, busco las rebajas sobre ventas y le doy un enter, ¿verdad? Ya acá pues está la información que yo necesito. Lo mismo con las devoluciones, un signo igual, me traslado a la hoja donde está la información y ahí pues yo ya obtengo el dato que necesito, ¿verdad? Entonces me dice acá que a las ventas totales yo debo de restar tanto las rebajas sobre ventas como las devoluciones sobre ventas, que en este caso ambas operaciones, ambas cuentas dan un saldo de 25,000 dólares y al restarlo tengo 675,000, ¿verdad? Tengo 675,000. 700,000 menos 25,000, 675,000. ¿Alguna duda en este proceso? ¿Algo que no haya quedado claro? Creo que acá lo que nos va guiando es la operación matemática que tenemos que hacer, ¿verdad? Y el traslado de información. Yo les recomiendo que lo hagan con fórmula. Tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? Si lo hacen con fórmula, pues prácticamente están copiando la cantidad exacta que van a utilizar. Por otro lado, una desventaja sería que si usted se equivocó en la información anterior, pues, o si colocamos la información errónea, ¿verdad?, en el dato anterior, al momento de hacer la siguiente operación o hacer el siguiente cálculo, pues ya la información que nos da es errónea. Entonces, si allí pues ya hemos observado la cadenita y una cosa, como dicen, una cosa lleva a la otra y nos da error, ¿verdad? Entonces sí hay que tener mucho cuidado en eso también. Bueno, ya determiné mi venta neta, ahora pues simplemente utilizo mi costo de ventas. Para obtener este dato pequeñito de acá, para colocar esta información que está aquí, yo necesité realizar el estado de costo de producción. Todo esto que está acá, ¿verdad? Todo lo que hicimos en la primera clase de ejercicios, ¿verdad? Yo tuve que determinar los materiales que se utilizaron, tuve que determinar la producción incurrida, el costo de productos o el costo de producción, ¿verdad?, hasta determinar el costo de artículos vendidos, ¿verdad? Y este costo de artículos vendidos o costo de ventas, ¿verdad?, estos 442,000 son los que yo he trasladado a mi apartado acá de costo de ventas, ¿verdad? Esto es lo que yo he considerado acá como costo de ventas y es la información que a mí me sirve para poder determinar utilidad o pérdida, ¿verdad? Y luego pues a las ventas netas yo le resto costo de ventas y obtengo utilidad bruta, ¿verdad? Ya aquí pues yo ya determiné una utilidad, que es la utilidad bruta. Luego tengo acá el costo de distribución, administración y financiamiento. Si bien es cierto acá en la información que tenemos me dice gastos de venta, gastos de administración y gastos financieros,
pues el nombre del apartado o el nombre con el que voy a identificar esta parte del estado de resultados se debe de conocer como costo de distribución, administración y financiamiento, ¿verdad? Es una forma de presentar la información ordenada. ¿Puede omitir usted esto? Puede omitirlo, no hay ningún problema, solamente deje el gasto de distribución, de administración y financiero, pero tiene que saber usted acá qué tipo de operación tiene que realizar o colocar la información correcta, ¿verdad? No totalizar y después volver a totalizar, porque eso también nos puede confundir. Entonces yo recomiendo, ¿verdad?, que lo hagamos de esta manera, ¿verdad? Que nosotros acá pues logremos distinguir los diferentes saldos para cada cuenta y posteriormente pues totalizar esos saldos, ¿verdad? Aquí, ¿qué fue lo que hice? Igual trasladé información, gasto de distribución, ¿verdad? Tengo acá que los de venta 60,000, 40,000 de administración y 20,000 de financieros, ¿verdad? Que son los que yo tengo acá. Los he sumado para determinar un saldo, ¿verdad? Y luego de determinado esos saldos o de determinado el saldo, procedo a hacer el siguiente cálculo. ¿Cómo voy a hacer acá? ¿Verdad? A la utilidad bruta le resto los costos de distribución, administración y financiamiento y obtengo una utilidad de operación. La utilidad de operación es la que se obtiene luego de extraer de la utilidad bruta todos los gastos de operación o en este caso todos los costos de operación de la empresa, ¿verdad? En este caso pues yo obtengo una utilidad de operación. Luego, como hay otros gastos, ¿verdad?, de $3,000, veamos acá, son $3,000, ¿verdad? Ya determino yo la utilidad neta antes de impuesto, ¿verdad? Utilidad de operación menos otros gastos. Si hubieran otros ingresos, se suman los otros ingresos, ¿verdad? Y determino la utilidad neta antes de impuesto, ¿verdad? Y así pues yo termino con mi estado de resultados. No vamos a calcular impuesto, no vamos a calcular reserva legal, aquí nos vamos a quedar con esta utilidad, ¿verdad? Vamos a asumir que no es una sociedad anónima, ¿verdad? Entonces nos vamos a quedar con la utilidad neta antes de impuesto o utilidad neta. Si nosotros vemos que nos podemos confundir, pues simplemente le dejamos utilidad neta, ¿verdad? ¿Alguna duda con la elaboración del estado de resultados? ¿Será que me puede repetir por qué en la primera columna se ponen las cantidades? Entonces se suma con la siguiente. Y cuando se le resta. Vaya. Aquí los estados financieros generalmente se elaboran de dos columnas en adelante, generalmente, ¿verdad? Solamente cuando se hacen estados financieros comparativos se elaboran de una columna. Y sin embargo, no es una columna, sino que se hacen hasta tres, porque puede ser el año 2020, 2019, 2020, 2021. Está haciendo una comparación de saldos de los tres periodos esos, ¿verdad? 2019, 2020, 2021. Cuando nosotros elaboramos un estado financiero anual, ¿verdad? Cuando nosotros elaboramos un estado financiero al finalizar el periodo, generalmente se elaboran de 2 a 3 columnas. Lo que nosotros hacemos acá, en este caso, en este estado de resultados, es hacerlo de 2 columnas, porque, por ejemplo, acá en las rebajas sobre ventas y devoluciones sobre ventas, necesitamos totalizar, ¿verdad? Necesitamos totalizar. Entonces, en una columna se hacen los cálculos, ¿verdad? Si se deben sumar, se suman, si se deben restar, se resta, independientemente qué tipo de operación tenga que realizar. Usted en la primera columna del estado de resultados tiene que colocar saldos o tiene que colocar datos, mejor dicho, que debe saldar después, ¿verdad? En este caso, pues,
usted toma acá las rebajas sobre ventas y las devoluciones sobre ventas y coloca los datos acá para posteriormente sumarlos y obtener un solo dato o una sola información acá. Si esto se complica, lo que puede hacer es omitir esta columna. Si creen ustedes que los confunde hacerlo de esta manera, lo podemos hacer en una sola. Solamente que hay que fijarnos, ¿verdad?, que las operaciones o los resultados que vamos a obtener acá sean los correctos, ¿verdad? Vaya, si creen ustedes que no podemos hacerlo así, porque nos confundimos o porque no sabemos qué tipo de información es la que debemos de colocar en la primera columna, simplemente coloquen los datos acá, ¿verdad? Vamos a ver aquí, no quiero que se confunda esto. Vamos acá, buscamos devoluciones sobre ventas. Buscamos rebajas sobre ventas, ¿verdad? Y borramos esta columna. Y tenemos acá 691,000. Vaya, aquí lo que hay que hacer es, por ejemplo, si yo sé que a las ventas le tengo que restar rebajas sobre ventas y devoluciones sobre ventas, pues en la fórmula que yo utilice sería ventas menos rebajas sobre ventas menos devoluciones sobre ventas, 675,000. Y borramos la primera columna, porque sí he identificado que eso no es la primera persona que me pregunta eso, ¿verdad? De por qué dos, por qué tres columnas y por qué en una pongo un saldo y en otra pongo el otro. Entonces, en este caso, pues si gustan podemos trabajarlo de esa forma, ¿verdad? Pero es lo que yo les digo, hay que saber identificar qué proceso hacer. Aquí ocurre lo mismo, ¿verdad? Aquí yo tengo tres datos importantes o tres datos de cuentas importantes. Entonces, lo que yo hago es que en la primera columna coloco la información de estas cuentas y en la segunda totalizo. Es más que todo por cuestión de orden, por no tener tantas cantidades numéricas en una sola columna, porque tiende a confundirnos, ¿verdad? Tiende a confundirse o a mezclarse la información entre tantos datos. Entonces, por eso en un lado se coloca todas las cantidades que usted necesita sumar, por ejemplo, y en la siguiente columna se coloca el total. Pero repito, ¿verdad? Si nos confundimos de esa manera, podemos hacerlo de una sola columna. Tenemos gastos de distribución, buscamos aquí gastos de venta, 60,000, gastos de administración, que son 40,000, y los gastos financieros, ¿verdad?, que son de 20,000. Entonces, igual acá, ¿verdad?, yo tengo que verificar que en la utilidad de operación tengo que tener, por ejemplo, utilidad bruta menos gastos de distribución menos gastos de administración menos gastos financieros. Incluso para nosotros que trabajemos en Excel se nos hace un poco más complejo, ¿verdad? Se nos hace un poco más complejo. Y acá, pues igual, sumamos los otros gastos, restamos los otros gastos y nos da una utilidad neta de $110,000, ¿verdad? Podemos hacerlo de esa manera si ustedes gustan. Si no, pues nos quedamos así. Y aquí antes de que se me olvide, pues sabía que de la utilidad de operación había que restarle también la utilidad bruta, ¿verdad? Había que restarle la utilidad bruta. Vamos a hacerlo así. Les voy a colocar aquí abajo uno de una columna. Vamos a borrar esto. Vaya, tenemos las ventas totales que son 700,000.
Tenemos las rebajas sobre ventas, que son 16,000. Vamos a ver. Aquí. ¿Verdad? Son 16,000. Las devoluciones, que son 9,000. Las ventas netas, que también varían, que sería ventas totales menos rebajas menos devoluciones. El costo de ventas, que sería 442,000, si no me equivoco, ¿verdad? Dan 233,000 de utilidad bruta. Los gastos de distribución, de administración y financiamiento, que serían estos de acá. Y aquí pues sería utilidad bruta menos gastos de distribución, menos gastos de administración, menos gastos financieros. Y acá los otros gastos, que son de 3,000. ¿Verdad? Y acá pues son 110,000 dólares. ¿Verdad? Este es con 2 columnas, este es con una. ¿Verdad? Repito, solamente que acá sí vamos a quedar de acuerdo con algo. Si lo vamos a hacer con una columna, lo vamos a hacer todos de una columna, ¿verdad? No quiero que unos me entreguen con una, que otros me entreguen de 2, sino que vamos a quedar aquí de que la información la vamos a entregar igual todos, ¿verdad? Así que sí, por favor, ¿verdad? Me dicen ahorita, ¿cómo ustedes consideran que es mejor trabajar, si con 2 columnas o con una? ¿Verdad? Entonces me gustaría escucharlos o que me escriban cómo creen ustedes que tienen que trabajar el estado de resultados, si lo quieren con una columna o con 2. El balance general es diferente también. A ese sí no les recomiendo y no pudiéramos entregarlo con una sola columna, al menos en forma de cuenta, como lo vamos a ver nosotros. No sé cómo deciden ustedes, elaborar el estado de resultados. En mi caso me parece un poco más ordenado, con 2 columnas, solo que quería saber por qué. Vaya. Sí, es que es por orden, ¿verdad? Más que todo por orden y presentación de la información. Gracias, Fernando, está bien. Lo que ocurre es que a veces, por ejemplo, gracias a los que me han contestado que con 2, por ejemplo, en una empresa comercial, como el estado de resultados es más grande, ¿verdad? Porque en el costo de ventas se calcula, hay más información, gracias. Cuesta más identificar en una sola columna, y cuando se hacen los cálculos la información se pierde y ya no se logra identificar de dónde proviene, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no puede elaborarse con una sola columna. Así que bueno, ya que la mayoría me dice que con 2, pues entonces sí, con 2 les voy a borrar el formato que está abajo, porque cuando lo copian agarran todo y después tal vez puedan trabajar un formato que no es, ¿verdad? Así que lo voy a borrar para que así no nos confundamos más adelante cuando estemos trabajando, cuando entreguemos una actividad. Lo voy a borrar. Bien, entonces, ¿alguna duda sobre qué proceso es o sobre qué parte, qué cálculo se realiza y por qué, o de dónde obtuve alguna información, o todo está claro? Pueden aparecerle, digámoslo así, pueden aparecerle ambas cosas, ¿no? Pueden aparecer tanto otros gastos como otros ingresos. Lo que usted va a saber es que si le aparecen otros ingresos los tiene que sumar,
Y eso sí les voy a pedir de favor, cuando estemos haciendo el examen, este tipo de preguntas no aplicarían, ¿verdad? Porque ya les estoy diciendo yo las diferencias que pudieran existir en cuanto a la información que se encuentre para elaborar estados financieros, ¿verdad? Así que si aparecen otros ingresos, otros productos, estas cantidades o estas cifras numéricas deben de sumarse. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Duda? ¿Comentario? Tal vez me puedes repetir eso que acabas de mencionar que no lo escucho muy bien. Vaya, les decía que primero vamos a identificar qué son otros gastos y qué son otros ingresos. Otros gastos son aquellos que surgen en un ciclo contable, en un periodo contable, que no están relacionados ni como gastos o costos de distribución, de administración o financieros. Son los que usted no puede identificar como tales, ¿verdad? Y casi siempre se determinan como otros gastos, ¿verdad? Así, otros gastos. Para los que son contadores, creo que solo hay una persona de contabilidad aquí, de contaduría pública. Hay algunas bromas que dicen, cuando no hay qué hacer, cuando no me cuadra el balance o no me cuadra el estado de resultados, mándalo a otro gasto, dice. Aunque suene chiste, aunque parezca chiste, pero en realidad así es, ¿no? Cuando hay un gasto que no se logra identificar, pues se debe colocar como otros gastos. Lo mismo ocurre con los otros ingresos u otros productos, ¿verdad? Los otros ingresos son aquellos ingresos que la empresa obtiene por ventas o recibe dinero, digamos, por ventas que no son específicamente del giro de la empresa, ¿verdad? Por ejemplo, estamos en una empresa industrial que se dedica a vender muebles, ¿verdad? Fabrica, produce y vende muebles. Pero resulta, por ejemplo, que la empresa tiene residuos de madera, de cartón, pequeños residuos de pegamento que no utiliza ya, digamos, o que ya no se pueden utilizar en la fabricación de algo, viene y decide vender estos productos, ¿verdad? O decide vender ese residuo de materiales. Al venderlo le genera un ingreso, pero ese ingreso no está relacionado con su propio giro, sino que es dinero que le ingresa a la empresa por la venta de esos suministros que se iban a perder, pero que se vendieron. Entonces, representa ingreso para la empresa. Por lo tanto, tiene que sumarse a los demás ingresos o a las demás ventas que la empresa tiene. Cuando usted se encuentre con la cuenta otros gastos para el estado de resultados, usted tiene que restar esos otros gastos. Todo el tiempo tiene que restarlo. Por otro lado, los otros ingresos u otros productos se deben sumar, ¿verdad? Se deben sumar. Otros gastos se restan, otros ingresos u otros productos se suman, ¿verdad? Y eso así es todo el tiempo. Que si hay otros gastos no va a haber otros ingresos, no, ¿verdad? Que si hay otros ingresos no va a haber otros gastos, no, ¿verdad? Puede ser incluso que los dos tipos de operaciones o la información de los dos tipos de cuentas nosotros lo tengamos en un mismo ejercicio, y entonces vamos a saber que si tenemos otros gastos los vamos a restar, si tenemos otros ingresos los vamos a sumar, ¿verdad? Así de simple. Vamos a colocarlo por acá. Otros ingresos, productos, se suman, otros gastos se restan, ¿verdad? Aquí les voy a dejar esta información para que ustedes la tengan, ¿verdad? Y cuando estén elaborando un estado de resultados,
ya saben qué es lo que van a hacer con estos dos tipos de cuentas. No sé si está claro o si hay alguna otra duda. Sí, la suma y la resta, digamos. ¿Sí? ¿Sí? Siempre es recomendable hacerlo después porque, como les digo, es algo que no está relacionado con el giro propio de la empresa, entonces es mejor dejarlos hasta el final. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Casi siempre se colocan acá, miren, aquí, ve, por ejemplo, si hubiera otros ingresos en el ejercicio, yo le pongo el signo más, pero no es que necesariamente tenga que ir, ¿verdad? Pero yo siempre le pongo el signo más como para identificar qué es lo que voy a realizar acá y se pone acá otros ingresos, ¿verdad? Y ya le pone usted aquí la cifra que es. Algunos son un poco más, más violentos, les digo yo, porque hacen de una sola vez la distinción o hacen de una sola vez la operación, ¿verdad? A los otros gastos le restan los otros ingresos o a los otros, mejor dicho, a los otros ingresos, otros gastos y ya le ponen aquí a veces más, menos, otros ingresos, otros gastos, ¿verdad? Entonces, créanme que a mí me costó comprender eso cuando lo veía en los libros de esta manera. Le ponían otros gastos, otros ingresos. Y ahí pues usted tenía que saber qué era lo que tenía que hacer, ¿no? Por eso yo mejor prefiero colocarlos unos por uno. Aparte de que, hablando de orden, ¿verdad? Es más ordenada, más comprensible la presentación de la información, ¿verdad? Es más fácil distinguirlos de esa forma, ¿verdad? Así que no se preocupen que el lunes que hagamos el otro ejercicio, ahí vamos a tener un ejemplo igual o con este tipo de situación para que veamos también de qué manera se tiene que presentar en el estado de resultados. ¿Alguna otra duda? Bien, si no hay dudas, nos vamos a pasar al balance general. Ya que hemos hecho el estado de resultados, ¿verdad? Ya vimos qué tipo de cuentas son las que vamos a utilizar, la información que nosotros vamos a extraer, ¿verdad? De la información general que nos da el ejercicio. Ahora vamos a elaborar el balance general. El balance general, su estructura, casi siempre es en forma de cuenta T. Esta es una estructura de cuenta T. Acá la cuenta T, para que hagamos memoria, en la cuenta 1, ¿verdad? Tuvimos que ver esto. Y la cuenta T es algo parecido, bueno, no parecido, es así, ¿verdad? La cuenta T es así, donde usted tiene acá la parte del debe y aquí la parte del haber, o las cuentas de saldo deudor y acá las cuentas de saldo acreedor, ¿verdad? Así ocurre con el balance general. El balance general, si usted se da cuenta, es una T, miren, ¿verdad? Aquí en el activo podemos colocar, digamos, una lineecita allí y en el pasivo, ¿verdad? Otra línea acá. Y así, pues nosotros distinguimos aquí que esta es como la estructura de una cuenta T, ¿verdad? Eliminando esto de acá. Quería que me quedara así, así, ¿verdad? Y esta es una cuenta T. El balance general está aquí como una cuenta T, ¿verdad? Es para que veamos la estructura más o menos de cómo está esto. Vamos a dejar acá así, para que más o menos nos quede aquí, ¿verdad? Esta es una cuenta T. A veces el estado de resultado, el balance general también puede hacerse en forma de reporte. En forma de reporte es primero el activo, luego el pasivo y el capital, ¿verdad? Es de forma vertical. Cuando se elabora en forma de reporte es porque vamos a hacer estados financieros comparativos, que ya se los comentaba yo cuando hablábamos de estado de resultados.
¿verdad? Allí pues se comparan años, la información de un año anterior y el siguiente, ¿verdad? Y ahí pues se toman decisiones sobre la base de esa información que se tenga ahí, ¿verdad? Con razones financieras y otro tipo de factores, otro tipo de información pues que a mí me permite. Pero en este caso pues ya es un tema aparte, nosotros no vamos a ver análisis de estados financieros, sino que vamos a ver cómo se elabora un balance general. Acá también es importante verificar o darnos cuenta, mejor dicho, cuántas columnas o por cuántas columnas está formado el balance general. En este caso pues está formado por 3 columnas en cada parte, ¿verdad? En la parte del activo, del pasivo, y aquí pues que tenemos el patrimonio también, ¿verdad? Y para que nosotros podamos identificar la información. Aquí, si se dan cuenta, pues ya tengo yo las cuentas que voy a utilizar, ya tengo la estructura, usted la va a tener también, ¿verdad? Pero sí les pido por favor y encarecidamente que cuando usted utilice este dato, esta información, sea ordenado, ¿verdad? Por favor, sea ordenado con la información que va a dar a conocer. Si copia y pega, ¿verdad? Copie bien y pegue bien, por lo menos que se vea la información, ¿verdad? Para ya no estar tratando de... Incluso, fíjense que aunque no entreguen la información a mano, a veces tengo que ingeniármelas para buscar y saber qué es lo que han hecho aquí, ¿verdad? ¿Qué cálculo hicieron? Entonces, sí, ¿verdad? Hay que tener cuidado en eso. Y, por favor, con fórmulas, ¿verdad? Con fórmulas. Si estamos trabajando en Excel, Excel son hojas de cálculo, ¿verdad? Quiere decir que me da herramientas a mí para poder hacer cualquier tipo de cálculo en el sistema, en Excel, ¿verdad? Sino, ¿de qué sirve que lo hagamos en Excel si vamos a estar copiando de la calculadora? Ahí sí, ¿verdad? Les pido por favor que no hagamos eso, porque la calculadora a veces le da un resultado y en Excel le da otro, en la calculadora le aproxima, en Excel no. Entonces ahí sí, si va a trabajar con la calculadora o va a trabajar con el celular, ¿verdad? Sí, mejor hagámoslo a mano. Ahora, si se lo pasan, si se lo copian, si se dan copia, pues también, ¿verdad? Hay que tratar la manera de presentarlo, de que esté bien elaborado y que esté bien presentado, sino que solo vienen, lo copian. Miren, si es que me han pasado, ya tenía bastante quizás de no contar esta anécdota, pero hay una forma tan simple de darse cuenta cuando ha copiado información de un documento a otro, que es una maravilla el Excel, ¿verdad? Porque yo sé la ruta de donde usted lo descargó y quién le pasó el documento, ¿verdad? Así que por lo menos copia y pegue, no trabaje encima del documento del compañero o de la compañera, ¿verdad? Ya me ha pasado también que vienen y en las carreras que ya solo le queda quizás como 10 minutos para entregar porque se acordó que ese día tenía examen, solamente vino y le cambia nombre al documento y se le olvida quitarle el nombre de su compañero o de su compañera, ¿verdad? Entonces, pues también hay que tener un poco de respeto, por lo menos, ¿verdad? Para el compañero, guárdele ¿cómo se dice? La identidad, que no sepa yo quién le dio copia, ¿verdad? Si las herramientas están, si el documento está en la plataforma, descarguémoslo, o sea, no se preocupen por eso, porque si están las herramientas hay que saber aprovecharlas, ¿verdad? Bien, volviendo al tema, a la parte del balance general, pues ya es más sencillo, hablando pedagógicamente, ¿verdad? Es más sencillo porque prácticamente contamos con toda la información, ¿verdad? En este caso, pues, igual vemos, ya clasificamos acá en la información cuáles son las cuentas de balance, ¿verdad? Las tenemos identificadas acá, las vamos a marcar si quieren,
¿verdad? Cuentas de balance. Las vamos a poner con un tono verde. Creo que es verde o gris, no sé qué color lo ven ustedes, ¿verdad? Y pues simplemente trasladamos acá los datos. ¿Qué es lo importante acá? Saber cuáles son primero las cuentas de balance, ¿verdad? ¿Qué es lo que ya puse yo acá? Y esta información que aparece aquí le sirve de base a usted para que cuando elabore otro ejercicio por lo menos pueda asociar qué tipo de cuenta es la que yo voy a utilizar, ¿verdad? O cuáles son las cuentas de balance. En este caso, pues, ya las identificamos. Lo único que yo he hecho acá es trasladar la información, ¿verdad? Trasladar la información. Aquí, igual hay que tener cuidado, ¿verdad? Sobre qué columna es la que nosotros vamos a estar trabajando, ¿verdad? Generalmente en la primera columna del lado izquierdo se trabajan subcuentas, ¿verdad? Y dependiendo también del catálogo de cuentas, se trabajan subcuentas o subcuentas, dependiendo qué cálculo vayamos a hacer. En este caso, pues, para el cálculo de caja y bancos, para determinar el activo corriente, que es mi rubro de agrupación y que es el dato que a mí me interesa, y si los he colocado con negrita es por eso, ¿verdad? Los datos que están en negrita en este caso y cuando usted elabore sus estados financieros son los que usted va a tener como un total mayor y es el que va a trasladar a la tercera columna. En este caso, pues yo tengo la información de la cuenta caja y bancos, ¿verdad? Acá. Y tengo acá cuentas por cobrar y estimación para cuentas incobrables, ¿verdad? En este caso, la estimación para cuentas incobrables es un porcentaje de las ventas a crédito que las empresas consideran no se puede recuperar, ¿verdad? Es algo que, como su mismo nombre lo indica, es una estimación de las ventas al crédito que yo creo que como empresa no voy a poder recuperar. Imagínense que esta empresa dice que tiene ventas al crédito porque las cuentas por cobrar son ventas al crédito, ¿verdad? Sabemos identificar eso, ¿verdad? Cuentas por cobrar son ventas al crédito. Cuentas por pagar, que en este caso pues no hay acá, solo hay gastos acumulados por pagar, pero si hubieran cuentas por pagar, son compras al crédito. Aquí tenemos la cuenta proveedores. Esta cuenta también puede llamarse cuentas por pagar, ¿verdad? Se las pongo así como observación nada más, ¿verdad? Para que usted sepa que proveedores puede llamarse cuentas por pagar también. No quiero que al momento de entregar el balance general me vayan nombres así, me vayan cuentas con estos nombres. Si usted pone los nombres así, se la voy a poner mala, aunque el balance general le cuadre bonito y todo, ¿verdad? Así que por favor, verifique cuáles son las cuentas que se van a utilizar, ¿verdad? Y es solo ejemplo, nada más para que usted sepa cómo se llama esta cuenta. También acá cuentas por cobrar puede llamarse clientes. Puede llamarse clientes, puede llamarse deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. Pueden ser documentos por cobrar, ¿verdad? Todo aquello que es por cobrar es una venta al crédito. Lo que es por pagar, acreedores varios también, ¿verdad? Son ventas, compras al crédito. Acá no, acá cuentas por cobrar, pues son las ventas al crédito. Entonces, la estimación de cuentas incobrables es eso, es un porcentaje de las ventas al crédito que la empresa cree que son irrecuperables, ¿verdad? Que nunca que esos clientes o ese dinero pues no se va a recuperar porque probablemente las personas no van a pagar. ¿Cómo se determina? Hay diferentes métodos para determinar esta estimación.
Solamente es, tenemos el dato a nivel general y es el que estaríamos ocupando. Si yo, por ejemplo, en el ejercicio pusiera cuentas por cobrar, estimación de cuentas incobrables, 10% de las cuentas por cobrar, ¿qué haría usted? Multiplica cuenta por cobrar por 10% y ya tiene usted allí cuánto es de cuenta incobrable. Si no le aparece el saldo, si yo solamente le digo calcule la estimación de cuentas incobrables al tanto por ciento, pero es algo que también pues usted tiene que saber cómo se calculó, o yo le tengo que dar, mejor dicho, el dato de cómo calcularlo si no le doy el total. Bien, entonces acá, ¿qué es lo que yo hice? Lo que yo hice es hacer la resta, ¿verdad? Las cuentas incobrables o la estimación de cuentas incobrables se resta de las cuentas por cobrar. Si está entre paréntesis significa resta, si está con números rojos significa resta, aunque en los estados financieros como el balance general, cuando yo quiero decir que estoy restando algo, siempre lo voy a colocar entre paréntesis, ¿verdad? Siempre va a ir entre paréntesis. Nunca es raro quizás que los números vayan a ir en rojo o que tenga el signo negativo. No es que no ocurra, pero no es muy común quizás que la información negativa se dé a conocer de esa forma. Acá tenemos los diferentes tipos de inventarios. Miren, materiales directos, productos en proceso y productos terminados. ¿Cuáles son los que he tomado en cuenta? Son los finales. Son los finales. Inventario final de materiales directos, inventario final de productos en proceso, inventario final de productos terminados. Miren, 8,000, 12,000 y 20,000. 8,000, 12,000 y 20,000. Por lo tanto, los inventarios finales también se van a considerar en la elaboración del balance general, ¿verdad? Quiere decir que inventario final o los tres tipos de inventario final se utilizan en costo de producción y en balance general, ¿verdad? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Bien, cuando ya obtengo toda la información de mi activo corriente, totalizo los activos corrientes. ¿Cómo los voy a totalizar? Voy a sumar todo lo que constituye el activo corriente. En este caso, la cuenta caja, bancos, cuentas por cobrar y los inventarios. Todos esos elementos constituyen el activo corriente. ¿Y por qué se consideran como activo corriente? Porque se van ordenando de acuerdo a la liquidez de cada cuenta. Liquidez que tan rápido puede convertirse en efectivo, ¿verdad? Entonces acá yo solo voy a sumar todos estos elementos que aparecen acá, ¿verdad? Igual acá, pues en las cuentas por cobrar había primero que deducir la estimación de cuentas incobrables para poder determinar el saldo real, ¿verdad? Entre comillas, pudiéramos decir así, de las cuentas incobrables. ¿Alguna duda sobre cómo calculé el activo corriente? ¿No? ¿No hay dudas? Vamos a ver. Licenciada, mi duda es con respecto a lo que mencionó de esa cuenta que es negativa para restar. Ajá. Dice que a veces en mi computadora en Excel no me permite, o sea, sí le pongo paréntesis, pero ya cuando
Ajá. me aparece con signo negativo, no me aparece así en paréntesis. Entonces le quería preguntar si está bien que aparezca así o estaría mal. Sí, estaría malo. Habría que configurar la celda para que le deje poner paréntesis. Quiero ver cómo está configurada esta celda. Miren, la verdad es que como si usted utiliza este formato, vamos a ver formato de celda, creo que aquí es así, mire, póngale contabilidad. Entonces, si le deja a usted acá contabilidad, le tiene que dejar el signo, le tiene que dejar el paréntesis acá. Fíjese que no esté en número, que no esté en moneda, ni en texto, sino que déjelo en contabilidad, porque si lo deja, vamos a ver, en número, mire, le puede aparecer rojo, le puede aparecer en paréntesis y le puede aparecer negativo. Supongo yo que ha de estar así. Si lo deja así, y le va a aparecer con signo negativo el total, entonces mejor cámbiale contabilidad. O mire también incluso en número, colóquele aquí entre paréntesis. Ok, licenciada, gracias. De nada. O si no, aquí en contabilidad también, ¿ve? Aunque en contabilidad creo que es más que todo por el símbolo. Váyase a número y aquí seleccione entre las opciones. Si no hay opción, creo que por aquí se agregan la opción, pero no me acuerdo cómo se hace eso. Pero ya vamos a ver, ya lo voy a averiguar. Si no sé cómo, le averiguo. Pero sí, aquí están las diferentes formas de ponerlo para que le quede negativo, ¿verdad? Así que sí tratemos la manera de que nos quede así. Y no lo dejen en rojo. Eso más que todo se hacía o se hace cuando es manual. Pero ahorita como está así, estamos trabajando en Excel, pues mejor trabajémoslo así, de esa forma. Voy a terminar con el activo, ¿verdad? Y en la próxima clase voy a seguir con el pasivo para y comenzar de lleno con los ejercicios también el lunes. Bien, acá pues igual no hay donde perderse, ¿verdad? Información igual que tenemos de toda la información del ejercicio, ¿verdad? La información de los terrenos, los edificios. Esta parte de acá es bien importante. Aquí ustedes tienen que tener en cuenta, por favor, la depreciación. La depreciación igual, hay métodos para poder determinarla, ¿verdad? No vamos a ver métodos acá porque eso se ve en Conta 2 y creo que aquí o ya llevaron Conta 2 o no llevan, pero son métodos que se utilizan para determinar la depreciación de la maquinaria, perdón, o de todo el activo no corriente. Entonces, la depreciación acumulada es un dato que yo les voy a dar. Los terrenos jamás tienen depreciación. Igual esto es algo que no quiero que me vayan a estar preguntando. Los terrenos no tienen depreciación. Si a usted le aparece algo allí, usted sabe que no se usa, ¿verdad? La depreciación de terrenos no existe. Solo existe de edificios, de mobiliario, de maquinaria. De terrenos jamás va a haber depreciación, ¿verdad? Entonces, la depreciación es una estimación de deterioro, pudiera decirse así, de los activos fijos de la empresa. Cada año se estima que un activo fijo va perdiendo su valor con el paso del tiempo, ¿verdad? Entonces, como va perdiendo su valor, se asume que debe de restarle ese valor a los activos no corrientes. Por eso es que acá igual está con signo negativo, ¿verdad? Y la depreciación acumulada es un dato que se va dando cada año, ¿verdad? Entonces cada año debe de sumarse la depreciación. Igual es un dato que yo les voy a dar. Si no les doy el dato, les voy a decir cómo calcularlo, aunque no sea un método de depreciación, ¿verdad? Porque no nos vamos a meter a determinar métodos de depreciación, no. La depreciación siempre se resta, por eso está con signo negativo acá, y aquí pues
el dato correspondiente, ¿verdad? Tenemos acá y tenemos acá, ¿verdad? Los terrenos 160,000, los edificios valen 360,000 porque es 400,000 menos 40,000, ¿verdad? El mobiliario y equipo 240,000 porque son 300,000 menos 60,000, y la maquinaria que son 500,000 menos 100,000, 400,000, ¿verdad? Totalizo el activo no corriente, 1.160.000, y mis activos, total de activos, va a ser la sumatoria del activo corriente más el activo no corriente. ¿Alguna duda? Consulta. ¿No? Y así como esos valores que están entre paréntesis, normalmente usted los da en el ejercicio o uno los encuentra, o sea, uno los... Determina. Ujú. No, son valores que yo les voy a dar. O sea, como les digo, o sea, la depreciación, hay métodos para calcularla y no nos vamos a, y no es que no es como la estimación, que igual la estimación por cuentas incobrables tiene métodos también, pero no es algo que usted pueda a simple vista dar. Es un dato que yo se lo voy a dar porque, como les digo, o sea, no vamos a ver métodos de depreciación, ¿verdad? No, ese dato yo se lo daría, no se preocupen. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna consulta? Bien, si no hay dudas, entonces nos vamos a quedar hasta acá y vamos a terminar el día lunes con la parte del pasivo corriente y otros ejercicios, el pasivo, el patrimonio y otros ejercicios, ¿verdad? Así completos para que veamos más o menos cómo vendría el laboratorio y cómo vendría el parcial.